Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estoy bajo esta sombrita porque el sol está inclemente, pero estamos muy contentos de contar contigo en este programa Reflexiones de la Biblia, hoy con el tema titulado Jesús es mediador de un mejor pacto. Bienvenidos. ¿Sabías que la pesca es un factor muy importante en la economía de Galilea del Antiguo y del Nuevo Testamento? Hay un lugar que se llama Betsaida. Hoy tú puedes viajar a Israel y te vas a encontrar con un lugar que se llama Betsaida, que simple y llanamente significa lugar de pesca. Es tan importante la pesca para la economía israelita que en tiempos del Imperio Romano la pesca significaba un sector muy importante de las importaciones. Se pescaba tilapia, se pescaban carpas. Hoy, allá en Israel, hay un pez que se conoce con el nombre del pez de San Pedro. Estos peces se secaban o se hacían en salsas, se guardaban y se exportaban a otros lugares de Galilea, de Israel. Se han descubierto barcos de más o menos unos 8 metros de largo que daban albergue a cerca de unas 10 personas o podían cargar unos 900 kilos entre tripulación y el producto de la pesca. Así que, ¿sabías que la pesca es muy importante hoy como antaño para la economía de los israelitas? Para hoy jueves 6 de enero, vamos a estudiar el tema que lleva por título Jesús es mediador de un mejor pacto. Cuando hablamos de pacto, estamos en el contexto de una relación entre dos personas. Hoy existe el célebre Pacto de Varsovia, que consistió en que los vencedores por parte de los aliados y los vencidos por parte del eje formado por Japón, Alemania e Italia, establecieron un pacto, pero en este caso era un pacto leonino, porque favorecía los intereses de los aliados. En el antiguo mundo, en el antiguo cercano oriente, también se generaban y se realizaban muchos pactos. El propósito de un pacto es que ninguna de las dos partes esté en capacidad de violarlo sin que haya unas consecuencias de por medio. Cuando llegamos a la Biblia, nos damos cuenta que hay un antiguo pacto que consistía en que los israelitas tenían que aceptar a Dios como su Dios. Dios elaboró y desarrolló un sistema de sacrificios. Para muchas personas hoy, estos sacrificios son crueles. Sin duda alguna, que visto en perspectiva humana, los sacrificios de animalitos es un acto de crueldad. Pero resulta que estos animalitos prefiguraban a nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma como se podía expiar el pecado era a través de la muerte de uno de estos animalitos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la expresión que Juan el Bautista dio cuando vio a Jesucristo acercarse a las orillas del río Jordán. El pacto que Dios hace con la humanidad es un pacto en el cual Dios establece unas conexiones por medio de las cuales el hombre puede ser salvo. Con la llegada de Cristo se hace un nuevo pacto. Algunas personas han llegado a una errónea conclusión, y es que el antiguo pacto era imperfecto. No, el antiguo pacto era perfecto en su contexto. La diferencia está en que en el antiguo pacto moría un animalito que representaba a Jesús. La sangre de ese animalito tenía que ofrecerse los sacrificios tenían que ofrecerse muchas veces. Mientras que en el nuevo pacto, quien muere es Jesús. No cambia nada. En el antiguo pacto había un Dios, había una ley y había un pueblo. Ese pueblo que había violado la ley de Dios podía acercarse otra vez a Dios ofreciendo el sacrificio de un animalito cuya sangre era
el sustituto, la garantía del perdón para esa persona. En el nuevo pacto existe lo mismo, existe un Dios, existe la ley y existe un sacrificio. ¿Por qué en el libro de Hebreos Pablo va a decir que Jesús es mediador de un mejor pacto? ¿Por qué es mediador de un mejor pacto? Porque ahora en el nuevo pacto, aunque existe el mismo Dios, la diferencia reside en que Jesús mismo es quien viene a derramar su sangre. Ya no es un animalito, es la misma sangre del Hijo de Dios que es derramada para perdón de pecados de todos aquellos que lo acepten a Él como su Salvador personal. La ley no tiene nada que ver en esto. La ley se mantiene exacta, porque la ley es el trasunto del carácter de Dios. Es decir, la ley es una especie de extensión, de una manifestación del carácter divino. Los 10 mandamientos no tienen culpa del pecado. Los 10 mandamientos simple y llanamente apuntan a que si el hombre viola uno de los códigos que Dios estableció, el hombre peca. Y la paga del pecado es muerte. Como Dios no quería la muerte del ser humano, Jesús desde el Edén toma el lugar del hombre y muere en lugar del hombre. Allá en el Edén se cumplió esa declaración que dio Dios, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Murió Adán tan pronto comió del fruto prohibido? ¿Murió Eva tan pronto comió de la fruta prohibida? No. ¿Pero quién murió? El Cordero. ¿Cómo sabemos que murió el Cordero? Porque Dios les hizo a los dos túnicas de pieles. Esas pieles estaban en el cuerpo de esos dos animalitos que fueron sacrificados por Adán como un símbolo de su fe en el Redentor prometido. Así que, mi querido amigo, hoy nosotros gozamos de un mejor pacto porque tenemos no a alguien que representaba a Cristo, sino que tenemos a Cristo mismo. No a un sumo sacerdote que tenía que acercarse a la Shekinah con mucho temblor. Ahora tenemos a Jesús como sumo sacerdote que entra directamente a las cortes celestiales porque Él es Dios con nosotros. Qué bueno que hoy tengamos un mejor pacto. No que Dios haya eliminado su pacto, sino que ahora su pacto está hecho con base en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con base en que el Espíritu Santo hoy actúa de manera más directa en el corazón de cada uno de nosotros. Y qué bueno que tú, aparte de leer esta lección, aparte de entender los conceptos teológicos, lo más importante de esto, mi querido hermano y amigo, es que acerquemos nuestras vidas para ponerla en armonía con nuestro Dios. De nada vale hacer un pacto si nosotros lo vamos a violar. Dios es fiel. Él nunca viola la parte que le corresponde de su pacto. Somos nosotros siempre los infieles. Por eso hoy te hago un llamado, te invito para que juntos abracemos más la fe de nuestro buen Salvador, que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Apreciados hermanos, que hoy sea un día de triunfo, que renovemos nuestro pacto con Dios, y muy pronto vamos a recibir de parte de nuestro Dios un bien buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que Dios te bendiga. Bendiciones.